Cada vez que se acerca el año nuevo, tengo un sentimiento extraño. Por un lado hay felicidad. De hecho, este año nuevo fue bien interesante porque estaba con mi tía, que hace mucho tiempo no veía, y con un amigo que conocí hace poco, que eres tú, con tu esposa. Lo pasamos muy bien, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En Chile no es común tirar fuegos artificiales, lanzar uno mismo, ¿no? Ahí pudimos lanzar algunos y fue un año nuevo bonito, ¿no? En donde es inevitable reflexionar cómo ha sido el año que pasó y cómo esperas que sea el año que viene, ¿no? Y hay un versículo que siempre cuando vivimos el año nuevo, cuando vivimos este momento en donde se fue un año, pasó rápido, ¿no? Ya se viene un año lleno de otros nuevos desafíos. Para mí es inevitable no pensar en que el tiempo vuela, ¿no? Y que muchas veces nosotros no sabemos cómo estamos contando nuestros días, ¿no? Y se me viene a la memoria, de hecho, justo ese año nuevo que pasamos, se me vino a la memoria este versículo que en esta guía de estudio de la Biblia vamos a estudiar un poquito, ¿no? Sobre Salmos 90:12, ¿no? Que dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría, ¿no? ¿Cómo contar nuestros días, ¿no? Yo me quedé pensando un poquito en esta semana en esa expresión, ¿no? Dios, por favor, enséñanos a contar nuestros días. Jafet, ¿qué es para ti ese pedido de David? ¿Qué significa para ti? Es una conciencia de lo corta que es tu vida. Cuando te das cuenta y comienzas a contar los años o los días que tienes de vida, te das cuenta que tu vida es muy corta para desperdiciarla con cosas que no tienen sentido. Entonces, esto está muy relacionado con la sabiduría. Porque la sabiduría entonces es tomar el conocimiento y aplicarlo de tal manera que el tiempo que tengas de vida lo puedas utilizar lo mejor posible. Correcto. Y me llama la atención que el salmista escribe esto en los Proverbios, lo enfatiza, y el libro de Eclesiastés también recalca sobre la vida como un vapor que se va, fugaz, ¿verdad? Como meaningless en inglés, claro. Vana. Pero lo que está diciendo es que la vida es tan corta, la vida se va tan rápido, que tienes que pensar muy bien cómo vas a vivir tu tiempo. Y no hay una mejor manera de vivirla que del lado de Dios, siendo guiado por su palabra y obedeciendo sus preceptos. Ahora, ¿estás seguro, Jafet? Porque mira, pensemos en la teología Disney un poco. Mezclemos Disney con la teología de la Biblia, ¿no? O sea, si tú me estás diciendo que mis días son limitados, que tenemos los días contados, ¿no? Que hoy somos, mañana podemos no estar, ¿no? ¿Por qué no entonces vivimos una vida que no nos importen las consecuencias de nuestros actos, nos atrevemos, nos equivocamos, nos arriesgamos, o incluso doy rienda suelta a mis placeres, ¿no? La paso bien, engaño, traiciono, porque tengo que vivir la mayoría de las experiencias, ¿no? Ese concepto de que vive tu vida vive un día como si fuera el último de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú si hoy fuera el último día de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestar un poquito lo que aparece aquí en los Salmos y estudiamos esta semana con esta otra teología, ¿no? Que te dice, mira, aprovecha tu vida porque se va, ¿no? Pero mira, si el predicador de Eclesiastés dice lo mismo, dice, disfruta tu vino, disfruta el dinero que tienes en el banco, disfruta el tiempo que tienes, porque no sabes lo que va a pasar mañana. No sabes si mañana vas a morir. No sabes si el dinero que dejaste en el banco, cuando mueras, alguien más lo disfrutará. Y en medio de todo su discurso y de sus pláticas se da cuenta de que la vida parece que no tiene mucho sentido hasta que llega a un punto de su disertación donde él dice que la vida se trata de temer a Dios y darle gloria. En otras palabras, él dice, Dios nos ha dado esta vida para que la vivamos al máximo, pero para que la vivamos en el contexto de Dios, temiéndole y dándole gloria. Porque mira, cuando nosotros vivimos una vida fuera de Dios, no importa cuánto podamos llenarnos de placer, nada podrá satisfacer el corazón. Hay un escritor que dice que nuestro corazón tiene un vacío del tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar.
En otras palabras, solamente Dios puede satisfacer completamente los deseos del corazón. Nos damos cuenta que el hombre, mientras más busca los deseos, los placeres hedonistas para satisfacerse a sí mismo, se da cuenta que un poco más de dinero es lo que necesita. Que un poco más de placer es lo que necesita. Un poco más de éxito. De éxito es lo que necesita. Y hay un meme, no sé si lo has visto, que es un hombre que está corriendo detrás del dinero y al final se encuentra que está en la tumba. Entonces, ¿cómo vivir la vida viviéndola al máximo, pero teniendo una noción clara de que Dios también desea que la vivamos al máximo, pero que la vivamos con verdadera felicidad y verdadero disfrute a su lado? Wow. Sabes que en el Salmo 119 aparece bienaventurado. La palabra bienaventurado me choca mucho en la Biblia porque una bienaventuranza, ¿no? Jesús mismo pronunció las bienaventuranzas, ¿no? Y muchos traducen bienaventuranza como felices, ¿no? Bienaventurados, felices. Pero yo creo que es un nivel más profundo de felicidad. Porque tú estabas diciendo que muchas veces eso helenista, ¿no? De dar rienda suelta a mis placeres. Eso puede ser una alegría momentánea. Pero Dios no nos llama a una alegría momentánea y fugaz, sino a una felicidad plena, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento la palabra shalom puede significar eso, ¿no? Un estado, no ausencia de conflictos, pero un estado en donde pareciera ser que todas las cosas están encajando en su lugar, ¿no? Una plenitud. O sea, Dios quiere que nosotros seamos felices, pero más que felices todavía, ¿no? Que descubramos algo más profundo. Y aquí dice, bienaventurados, dice, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y es interesante que cuando se menciona la ley, se compara con un camino, ¿no? Una ley no es estática, ¿no? Sino que es un camino. Me gusta eso porque a veces, yo cuando era más pequeño, ¿no? Yo muchas veces vi la ley como una prisión. Muchas veces podemos pensar en eso. Cuando tú ibas a la escuela, por ejemplo, y te ponían leyes, era como, ¡ay, no! Te limita, una ley que te limita, ¿no? Pero a medida que fui creciendo, descubrí que la ley no es algo que nos limita, sino que algo que nos potencia. Algo que nos protege, y no solamente que nos protege, que nos permite vivir una felicidad plena, no una shalom. Entonces, ¿cómo nosotros poder entender esto y qué es lo que Dios quiere también para nosotros, ¿no? Mira qué interesante. Salmo 119, versículo 1 al 16, me llama la atención porque se parece un poquito a las bienaventuranzas de Jesús, pero en otro contexto. Bienaventurados los perfectos de camino, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y aquí está la parte interesante. Bienaventurados no es solamente felices, sino que también esta palabra viene del contexto florecer. Florecer, prosperar, avanzar. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, es que Dios no está solamente interesado en nuestra felicidad, sino que también está interesado en nuestra santidad. Entonces, ¿qué desea Dios? ¿Qué desea Dios más? ¿Que seamos felices o que seamos santos? Claro, interesante. Quizá está de la mano, ¿no? Ser santo nos trae como consecuencia la felicidad, creo yo. ¿Cómo lo ves tú? Claro, porque una felicidad fugaz, basado en que todo me vaya bien, no necesariamente es la felicidad que viene por consecuencia de yo estar conectado con Dios, porque entiendo que todo estará bien, aunque parezca lo contrario. Entonces yo estoy claro de que Dios está comprometido con mi santificación cuando estoy pasando por momentos difíciles, cuando no entiendo lo que está sucediendo. Y entiendo que su ley y su palabra son ese camino que van moldeándome para yo parecerme cada día más a Jesús. Claro. Para yo ser cada día más instruido en su voluntad. Entonces, el salmista no presenta la ley de Dios como una carga, sino como un deleite, como un gozo, como una razón de alegría, porque el obedecerla le produce placer. Correcto. Entonces, es interesante que hay personas que obedecer la ley le produce carga. Le produce pesar. Ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Ay, ¿por qué tengo que ir el sábado, que guardar? ¿Por qué tengo que hacer esto o aquello? Pero
¿Qué había en el corazón del salmista que la obediencia le producía gozo y placer? Incluso decía, amo tu ley. ¿Cómo amas tu ley? Me deleito en ella, me gozo. Claro. Tus caminos son perfectos, tus mandamientos son rectos, tu ley es limpia y pura. ¿Cómo expresarme de manera tan alta de la ley? Y es algo que sucede cuando Dios ha renovado y transformado nuestro corazón. Solamente yo puedo entender las cosas espirituales cuando tengo al Espíritu en mi vida. Y el Espíritu es que me lleva a entender que Dios no quiere mi mal, sino que quiere mi bien. Correcto. Dios no quiere y está buscando maneras para torturarme con su ley. Correcto. Sino que está diciéndome, mijo, este es el manual de la felicidad. Ahora, ¿dónde crees tú que tendría que estar nuestras fuerzas? ¿No? Porque llevémoslo a lo práctico. ¿Será que para poder vivir una vida recta, como están hablando los salmistas, poder andar en estos caminos perfectos, ¿no? ¿Dónde tienen que estar mis fuerzas? ¿Será que mis fuerzas tienen que estar en no pecar? ¿En esforzarme por no pecar? ¿En esforzarme por obedecer? ¿O en buscar un corazón renovado? ¿No? Porque si somos prácticos, ¿no? Yo puedo esforzarme por no pecar cuando en el fondo del corazón lo que más quiero es pecar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que tengo un corazón renovado si es que en realidad yo estoy viviendo una vida reprimida, ¿no? Y yo siempre he pensado, Dios nos quiere reprimidos. Dios quiere que tú, o sea, tengas pero ganas de pecar, de pegarle, no sé, de hacer lo malo. De hacer lo malo, claro. pero te reprimes, ¿no? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? ¿Quiere un club de reprimidos en la iglesia? ¿O un club de transformados? Yo eso pienso que cuando tú vives la transformación de la cual tú estabas hablando, tú pasas de ser un reprimido a ser un redimido, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿La obediencia o la regeneración? Preguntémosle a la gente, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué Dios hace primero? ¿Dios me dice primero obedece y luego te regenero, o te regenero para que puedas obedecer? O sea, lo que yo creo es que viene primero la regeneración. Todo parte de Él, todo es por Él y para Él, ¿no? Entonces su acción en mí genera obediencia en mí, como respuesta a lo que Él ya hizo, ¿no? Hay una tensión en esto, porque hay un paso que yo debo dar y es el paso de la fe. Yo debo creer primero. Entonces, hasta cierto punto, parece como que es algo que yo hago. Pero la Biblia me dice que la fe es un don de Dios. Entonces, aún la fe que tengo es algo que viene de Dios, quien lo pone en mí para yo poder creer en Él. Y cuando yo creo en Él, Dios me imputa su justicia. Ahora soy justo por la fe. Y viene el otro proceso. El otro proceso que es el proceso de la santificación. Y es el proceso donde yo colaboro con Dios. Porque la Biblia es clara en ese sentido. Yo no tengo nada que ver con la salvación. Dios me salva completamente a través de la fe. Pero en el proceso de la santificación hay un proceso de colaboración donde yo tengo que obedecer, tengo que caminar. Pero ahora lo hago con un deleite, ahora lo hago con gozo, porque Dios ha cambiado mi corazón. Mira lo que dice el salmista en el versículo 165 del Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos ¿qué? Tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Fíjate, tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Es lo mismo que presenta Jesús más adelante cuando dice, si me amas, ¿qué vas a hacer? Guarda mis mandamientos. Vas a guardar mis mandamientos. Entonces, la obediencia viene como resultado de una relación con el Dios eterno. Cuando yo me relaciono con Dios, entonces yo camino en sus preceptos y me deleito en ellos, porque amo al Dios con el cual me relaciono. Claro, hago las cosas por amor. Hago las cosas no por obligación, porque
Aquí, por ejemplo, hay una parte que me gustó que dice, guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Claro. Muchas veces confundimos esto, ¿no? La perfección, el legalismo, ¿no? Y el legalismo era muy parecido a lo que vivían los fariseos de aquel entonces en Jesús, ¿no? Que ponían letras y letras y letras a las cosas que ellos tenían que hacer. Volverlos legalistas es centrado en las leyes, ¿no? Centrado en lo que tengo o no tengo que hacer. Y muchas veces podemos caer en esto. Yo he hablado con personas que abrazan mucho esta idea de la perfección, ¿no? De ser perfectos. De hecho, yo digo acá, mi esposa hubo un tiempo en que el mismo carácter de ella de querer agradar a Dios, ¿no? De querer ser más perfecto cada día, le hacía daño al final, ¿no? Porque muchas veces uno descubría, oye, estoy lográndolo, pero al final uno se equivocaba y era como, ¿por qué no logro ser perfecto, no? Pero me gusta mucho cómo Salmo 101, por ejemplo, 2 y Salmo 101, 6, habla un poquito acerca de esto de la perfección. Dice así, mira, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y en el versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es interesante que siempre compara la perfección con un camino, ¿no? Con un camino, o sea, con un proceso. Dime más. Perfección no es un estado estático en donde tú llegaste y ya no vas a pecar nunca más, ¿no? Perfección dice el camino de la perfección. O sea, tiene más que ver con la dirección hacia donde estás dirigiendo tu vida que un destino en el cual tú vas a llegar y vas a dejar de andar, de caminar, ¿no? O sea, muchas veces confundimos la perfección con un concepto más griego, ¿no? De imperfectible, o sea, de que ya no necesito más, ¿no? De que soy una obra acabada, ¿no? Cuando en realidad Dios sigue y sigue y sigue y seguirá trabajando en nosotros, ¿no? Como mismo Pablo escribió en Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó la buena obra en mí será fiel en perfeccionarla, ¿no? Hasta el día de Cristo Jesús. Si tú piensas en hombres perfectos, pudiéramos mencionar un ejemplo a Pablo, tipo que está a un nivel de santidad allá, que decía, ¿sabes qué? Estoy allá en el tercer cielo. Incluso a veces decía, imítenme a mí, ¿no? Sí, imítenme a mí, yo soy el ejemplo. Claro. Pero nos damos cuenta que al final de su camino él dice, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo. Y eso me hace pensar en lo que estás mencionando de la perfección como un camino, donde vamos siendo moldeados por Dios, porque estamos en sus manos. Cuando yo entiendo eso, descubro la grandeza de Dios. Correcto. ¿Qué tan perfecto es Dios? ¿Y cómo yo puedo comparar la perfección de Dios con mis buenas obras? ¿Cómo Dios mirará mis buenas obras delante de su carácter perfecto? Correcto. ¿Hasta qué punto puedo yo ser santo donde me compare a la santidad o a la altura de Dios? Entonces, este pensamiento puede llegar al peligro de que si yo puedo llegar a la estatura de Dios, de su perfección y su santidad, entonces me puedo convertir como Dios. En un Dios, ¿no? Me puedo convertir en un Dios. Entonces, cuando yo admiro la grandeza de Dios y su santidad, y más me acerco a Él y descubro que voy creciendo en su presencia, pero mientras más crezco, más me doy cuenta que Dios es inalcanzable, pero al mismo tiempo cercano. Correcto. Es grandioso, pero al mismo tiempo se conecta conmigo. Puedo disfrutar, y por esa razón el cielo va a ser una experiencia extraordinaria sin fin. Correcto. Porque voy a seguir creciendo y aprendiendo y conociendo de Dios y aprendiendo y llegando a nuevas alturas, porque mientras más crezca, nunca alcanzaré el nivel perfecto de Dios. Y siempre viviré deleitándome en su grandeza, gozándome en su presencia, y por eso siempre le adoraré, porque Él seguirá siendo mi punto de alcance, que aunque corra y nunca lo alcance, siempre estoy cerca de Él. Wow. Y siempre vamos a tener ese camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, ¿no? Y me encanta ver a ese Jesús ilimitado. Ese Jesús que es tan grande que nunca lo vamos a poder alcanzar. Tenemos la dicha de andar en sus caminos, pero sus caminos son infinitos, ¿no? No tienen fin.
O sea, vamos a seguir y seguir deleitándonos en caminar según su voluntad y descubriendo nuevas cosas, ¿no? Ahora, lo que sí, mira, tú diste un pantallazo del cielo y me encantó. ¿Cómo vivir estos días contados, ¿no? Sabiendo de que son días tan cortos, ¿no? No sé si ustedes se han preguntado algunas veces que estamos vivos, o sea, estamos respirando, somos entes vivientes. No sé si te ha pasado a ti que a veces como que de la nada te entra un pensamiento existencialista así y tú dices, estoy vivo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por eso me encanta, y vuelvo a decir la expresión, enséñanos a contar nuestros días, ¿no? Yo creo que aquí, hablando de la fe y la obediencia, yo creo que saber que nuestra vida es limitada, saber que nuestros días vienen contados, es una razón también de peso para poder vivir una vida recta, ¿no? Una vida que agrade a Dios, una vida que valga la pena, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces nosotros pensamos, cuando tú te imaginas, ¿cómo serías más feliz, ¿no? Y uno yo creo que va cambiando este concepto cuando va creciendo. Si tú me hubieras preguntado esto cuando niño, no sé, te hubiera respondido basado en lo que podía tener, ¿no? Cuando sea millonario, ¿no? Cuando tenga una casa gigante o cuando tenga, no sé, la última tecnología. Pero cuando tú vas creciendo, vas teniendo cosas y te vas dando cuenta que la felicidad no está en las cosas, ¿no? O sea, si tú me dijeras, tus días cada vez son más limitados. Y es verdad, porque la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el año pasado yo esto lo viví más de cerca. Entonces, cuando tú piensas esto, que tus días vienen limitados, ¿cómo tú quieres vivir? Y sabes que yo siempre voy a pensar un día que me estaba despidiendo de una iglesia que estábamos formando en Chile. Un grupo de amigos que más que iglesias se transformaron en amigos queridos. Y cada uno empezó a hablar de cómo nosotros con Mari fuimos importantes en su caminar con Jesús y cómo nuestra figura de alguna u otra manera los ayudó en implicancias eternas, ¿no? Y cuando ellos hablaban, llorando, incluso algunos, y también nosotros llorando, yo decía, esto es. O sea, esto es lo que yo quiero. Esto no lo cambio ni por $1.000 millones. O sea, esto no lo cambio por nada. O sea, el tú ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo y saber que puedes tocar corazones y cambiarlos. No eres tú, pero al tú entregarte y que el Espíritu Santo te use y saber que fuiste parte del cambio eterno de una persona, o sea, eso no se cambia por nada. Entonces, si tú me dices, ¿cómo quiero vivir mis días limitados? Viviendo en la voluntad de Dios, porque no hay nada más que produzca más felicidad, más plenitud que andar en sus caminos. Hay un texto que me llama mucho la atención y es refiriéndose a Jesús. Jesús que vivía en la eternidad, donde no existe el tiempo, se limitó para vivir en el tiempo y el espacio de la humanidad y salvarnos. Correcto. Y en el fin de su historia hay una cita que él dice, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que su hora había llegado, se acercó a los suyos. Y me gusta que dice que los amó hasta el fin. Juan capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me gusta que Jesús tenía una conciencia clara del tiempo que tenía en esta tierra y que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo según el calendario divino. Conociendo que su hora había llegado, dedicó su tiempo para estar con los discípulos y mostrarles cuánto les amaba. En ese texto dice que él tomó se tomó forma de siervo, se arremangó, diría yo en palabras más coloquiales, se arremangó la camisa y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos porque entendía que su hora había llegado y que antes de demostrarle cuánto les amaba en la cruz, quería demostrarle cuánto les amaba en el servicio y en la entrega profunda. Entonces, eso me hace pensar que si Jesús valoró las relaciones y el amor a la gente que les rodeaba en el tiempo que tenía de vida, ¿cuánto yo entonces debo dedicar de mi tiempo para amar y servir a los que me rodean en el tiempo que Dios me ha dado de vida?
Y es lo mismo que vemos en los salmos. ¿Por qué el autor de los salmos, el salmista, tiene clara conciencia de que su tiempo es limitado? Por varias razones. Primero, porque su mayor deleite es obedecer a Dios y vivir en su voluntad. Y segundo, porque no hay nada más importante en esta tierra después de tener una relación con Dios y amar a Dios que servir a la gente por la cual Cristo murió. Entonces creo que eso le da sentido al hombre. Cuando dedicamos nuestro tiempo para amar, servir, ayudar a los demás, eso que tú mencionaste, sí. En ese tiempo y espacio donde tú viste el fruto de tu trabajo y de tu amor, de tus lágrimas, de tu esfuerzo, siendo recibido en amor y en expresiones de gratitud, nada más te iba a complacer. Porque eso dio a entender cuánto significó tu trabajo, tu servicio para la gente por la cual tú estuviste dispuesto a entregar todo. Entonces, ¿cómo vamos a dedicar el tiempo que tenemos aquí? Obedeciendo su palabra, guiando a otras personas, pero sobre todo amando y sirviendo. Correcto. Sabes que me emociona pensar en esta oportunidad, en la vida que Dios nos da. Y hay un punto aquí que es súper importante porque algunas personas pueden decir, mira, yo quiero vivir una vida recta, pero la tentación, ¿no? O mis errores, o mi personalidad, o tantas cosas, o hablo antes de pensar, daño a las personas, ¿no? Y me lleva un poquito a lo que vimos el día miércoles, ¿no? El engaño del mal camino. Y específicamente en el Salmo 141 vemos que, por ejemplo, quisiera leer unos par de versículos. Dice: Jehová, a ti he clamado, el versículo 1 del Salmo 141. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no como yo de sus deleites. Entonces quiero dejar hasta ahí porque en este salmo David está pidiéndole a Dios, o sea, apártame del mal, ¿no? Lo que el mismo Jesús nos enseña a orar también después en la oración del Padre Nuestro, ¿no? No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Yo creo que esa debería ser nuestra oración diaria también, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde la tentación externa, pero también tenemos tentaciones internas que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con nuestros propios traumas de la infancia, que hacen que nosotros nos equivoquemos. Y David aquí prueba varias cosas que para nosotros pueden ser también tentaciones. Hablar mal, o sea, cuida lo que salga de mis labios. Pon guarda, ¿no?, a mi boca. O sea, ¿cuánto daño hemos causado en nuestra vida por no haber cerrado la puerta de nuestros labios? Wow. ¿No? Wow. Entonces yo creo que todos los días tenemos que pedirle a Dios. Este salmo está súper lindo para que tú lo puedas leer y tú también lo hagas tuyo. O sea, Señor, no dejes que yo participe en los deleites, en los, entre comillas, deleites de los que hacen iniquidad, ¿no? Mira, este mismo pensamiento se parece al pensamiento que Jesús expresa a los fariseos diciéndole, mira, el problema no está en lo externo, el problema está en el corazón. La impureza viene de nuestro corazón corrompido. So, primero, tengan cuidado que del corazón salen los adulterios, los engaños, la mentira. Y hay un llamado que nos da el salmista a guardar nuestro corazón. Porque si hay algo que Satanás desea realizar en nosotros es corromper nuestro corazón. Llevarnos a la envidia, llevarnos al rencor, llevarnos a tener pensamientos de odio contra otras personas. Porque cuando corrompe nuestro corazón, ya delante de Dios hemos pecado. Jesús le dice, ustedes en las escrituras, o ustedes dicen, no mires a otra que diga, no cometas adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a otra mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Entonces, Dios está yendo a la raíz. Dios quiere restaurar nuestro corazón. Porque nuestro corazón no santificado nos puede llevar a conductas no santificadas.
Pero el pecado comenzó en el corazón. Entonces Dios te dice, guarda tu corazón, cuídalo, protégelo. Si vienen pensamientos malos, pensamientos intrusivos que tú no tenías en la mente, como dice Pablo, somételos a la obediencia de Cristo. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando llega un pensamiento de rencor, de odio, de maldad, que no sepas qué hacer con él, atrápalo. No lo dejes volar en tu cabeza. Atrápalo y di, Señor, voy a ser obediente a tu palabra. Mi pensamiento dice eso, pero tu palabra dice que debo amar, que debo perdonar. Voy a confiar y a creer en tu palabra. Y esto me va a llevar a vivir una vida recta en su voluntad. Quisiera terminar, Jafet, con el Salmo 1, del 1 al 3, que encierra un poquito lo que son las bendiciones, bienaventuranzas de aquellos que muchas veces con luchas, a veces con lágrimas, deciden vivir una vida recta, porque no es fácil, ¿no? Yo decía ayer en una reunión, cuando Jesús hablaba del camino angosto, no simplemente se refería a elegirlo a Él, ¿no? Elegir a Jesús antes que otra cosa, elijo a Jesús, pocos eligen a Jesús, por eso es el camino angosto y yo me salvo y la mayoría se va a perder. Generalmente tenemos este concepto de salvación, ¿no? Como camino angosto, los que eligen a Jesús, y camino ancho, todos los que eligen el mundo. Pero esto también se expresa en las pequeñas decisiones, ¿no? A veces es tan fácil tomar el camino ancho en cosas, por ejemplo. Voy a hablar con aquel que me dañó o simplemente me alejo, ¿no? Tú sientes que necesitas arreglar las cosas con alguien, pero te cuesta porque tienes que bajar el ego, el orgullo, humillarte, camino angosto. Por eso preferimos el camino ancho, el camino más fácil, ¿no? Estás en una iglesia y alguien usó una ropa que no te agradó, o alguien llegó como tú piensas que no se debe estar en la casa de Dios. Camino ancho, critico, daño. Camino angosto, ¿por qué no me acerco? ¿Por qué no entiendo sus necesidades? ¿Por qué no me hago amigo de la persona? ¿Por qué no tomo un camino diferente, ¿no? Muchas veces somos tan fáciles de tomar el camino ancho, pero nos olvidamos que Dios nos invita cada día a tomar su camino, el camino angosto, ¿no? Entonces yo quisiera terminar con este salmo, porque hay una bienaventuranza para cada uno de los que ha elegido tomar el camino angosto, el camino que conduce a la vida eterna, ¿no? El camino en dirección a la perfección que Salmo hablaba, ¿no? Y Salmo 1 del 1 al 3, que es el primer salmo en realidad, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Tienes el 2 ahí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la promesa, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que Dios les bendiga, que podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿no? Que podamos dar frutos al tiempo de Dios, y que vivamos esa bienaventuranza que Dios tiene para nosotros. Haz de la palabra de Dios tu deleite, gózate en ella, así como lo dice el salmista, deleítate en ella de día y de noche. Y te aseguro que esas bendiciones que están en las palabras de Dios y en este salmo también serán una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga. Bye bye. Bye bye.